Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:06 en la mañana. ¿Cómo le va, Belkis? ¿Está con frío? Con frío. Pégase un cafecito ahí. Con ¿Ah? frío y un poco de pereza. No. Hay que decir la verdad. Espérese, por favor. Difícil cuando se regresa de un feriado largo. No, pero a mí el comentario sí me hace que entre en calor. No se Entre en calor. Entre en calor. Se pone efusivo. Bueno, no quiero dejar pasar oportunidad antes de comenzar con nuestro panel. Ya no alcancé en el comentario a mencionarlo, pero quiero enviar un saludo y un abrazo fraterno, solidario a la ciudad de Loja, capital de la provincia de Loja. Particularmente al entorno familiar, personal y político de Jorge Bailón, alcalde de la ciudad de Loja, quien ayer falleció, tenía complicaciones en su salud. Falleció poco antes de las 7 de la noche. Nos solidarizamos justamente con los lojanos, con la familia de Jorge Bailón. Jorge Bailón fue 3 veces alcalde, fue en 2009, fue en 2014 y en 2019, 3 veces alcalde de la ciudad de Loja. Paz en la tumba de Jorge Bailón. Como corresponde, será, entiendo que es vicealcaldesa, no tengo el nombre, si es que algún colega lojano que siempre está en sintonía me pase el dato, será quien asuma justamente la conducción del gobierno municipal de Loja hasta el 13 de mayo del próximo año, es decir, hasta completar el periodo para el cual justamente había sido elegido originalmente Jorge Bailón. Así que un abrazo para los lojanos y para los lojanas a propósito del fallecimiento de su alcalde, el ingeniero Jorge Bailón. Bueno, Caro Cruz, nuestro segmento de los miércoles. Anoche la presidenta de la Asamblea Nacional tuvo una intervención de aproximadamente 6 minutos que fue transmitida por los medios legislativos y también las cuentas en redes sociales de la Asamblea Nacional. Algunas perlas de la presidenta de la Asamblea. La democracia ecuatoriana enfrenta momentos difíciles. Se busca controlar la Asamblea para nombrar autoridades. No les tengo miedo. No he incumplido. He sido acosada por haber hecho que la Asamblea sea un contrapeso de las otras funciones del Estado. No soy servil al gobierno. Se les cayó el carnavalazo. El jueves no se les fue la luz, se les vino la noche. Perlas que he recogido, mañana las voy a comentar en este espacio, señaladas por la presidenta Guadalupe Llori. Y está claro hacia qué orientación política iba dirigida la crítica de la presidenta de la Asamblea Nacional, cuando inclusive en la primera parte de su alocución refiere su caso personal ocurrido en 2007 por el tema de Dayuma, cuando era prefecta de la provincia de Orellana. Hablemos sobre este tema y agradezco la participación de Fausto Jarrín Terán, asambleísta de la Alianza UNES, quien está presente aquí en nuestra cabina, y a Jorge Pinto, asambleísta de Creo e integrante del bloque de Acuerdo Nacional El BAN, que está conectado con nosotros vía telemática. A los dos legisladores les quiero agradecer por su predisposición a compartir junto a Belkis, a quien les habla, este espacio para conversar sobre lo que está pasando en la Asamblea Nacional, tanto a Jorge Pinto, que está telemáticamente conectado, cuanto a Fausto Jarrín Terán, que está presente. Y empiezo con Fausto Jarrín. Fausto Jarrín, bienvenido, buenos días. ¿Qué sensaciones le dejó la intervención de la presidenta de la Asamblea Nacional anoche? Porque va de la mano con esta conflictividad política interna de la legislatura. Bienvenido. Gracias, Fabricio. Un gusto, Belkis. Hay que vencer la pereza, aunque cueste. Sí. A veces a mí también me cuesta, tan temprano al menos. Para empezar, primero, si me permite, Fabricio, quería solidarizarme con el mundo, quería solidarizarme con las víctimas de la guerra y quería solidarizarme con la verdad, que últimamente es la principal víctima de la guerra, más allá de todos los seres humanos que la sufren y la sufrimos. Sobre lo que me preguntas, Fabricio, realmente la Asamblea Nacional está representada por la precariedad. La Asamblea Nacional está representada por el servilismo y la Asamblea Nacional está representado por la sinrazón. No comparto el título que le han puesto a este diálogo, golpe de Estado parlamentario. No es título, es pregunta. Bueno, pregunta. De todas maneras de creo forma que, de pregunta. De todas maneras creo que eso se encaja en este estribillo, Fabricio, del golpismo, de la confabulación. Evaluar las vergüenzas que está haciendo el CAL, evaluar las vergüenzas que está haciendo la presidencia de la Asamblea. Es democracia, es cumplir la ley,
es ejercer los mecanismos legales y democráticos que nos presenta la institucionalidad del país. Eso es. Estamos proponiendo evaluar a los 7 miembros del CAL. Estamos proponiendo evaluar a quienes no respetan la ley orgánica de la función legislativa, a quienes frente a una apelación de presidencia se van, abandonan la sesión, mandan al más puro estilo 2007, dinamita, pozos petroleros, a apagar las luces, a apagar los audios con personas dentro del pleno de la Asamblea que ni siquiera son funcionarios. A eso le temen, Fabricio, a eso le temen. Y eso es lo que vamos a contestar como corresponde. Solamente a propósito de la pregunta central de este diálogo que le voy a hacer ya mismo igualmente a Jorge Pinto. ¿No es un golpe de Estado parlamentario como denuncia Guadalupe Llori y como denuncian aquellos que apoyan a Guadalupe Llori? En absoluto. Aplicar la ley, aplicar la Constitución es ejercer en democracia los mecanismos que nos permite nuestra institucionalidad. Eso es someter a la vergüenza que estamos viviendo todos los días en la Asamblea a una evaluación. Si después de la evaluación tienen que irse de sus cargos de autoridades, tendrán que hacerlo. Y esa comisión es multipartidista. Deberían estar felices de que el país conozca lo bien que han trabajado. Para eso son las evaluaciones, no para sacar gente. ¿Para qué evalúa el Consejo de la Judicatura a los jueces? Hay que escuchar, hay que acordarse lo que dijo la señora María del Carmen Maldonado antes de renunciar, no que era para poner jueces pulcros, para poner jueces que estén a la altura. ¿Para qué hicieron el cambio de autoridades en el Consejo de Participación? Ahí sí, con el GOE, con el GAO, con el GIR. Mientras la gente está desesperada por la inseguridad, tuvieron apoyo. Eso no era golpe de Estado institucional. No, Fabricio. Se llama aplicar la ley. Se llama ejercer en democracia los mecanismos constitucionales para saber qué pasa con las autoridades de la Asamblea. ¿Qué están haciendo? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Por qué estamos con el 18% de aceptación si no es menos? Porque estamos dando vergüenza, Fabricio. Porque no cumplimos ni siquiera los plazos. Porque queremos cambiar el orden de calificación de los juicios políticos a conveniencia de lo que desean otras instituciones del Estado. Por eso damos vergüenza. Y nosotros en la bancada de UNES no estamos dispuestos a permitir eso. Correcto, asambleísta Jarrín. Asambleísta Jorge Pinto, buenos días. En esta misma línea, la pregunta, tal y como lo planteaba Fabricio, ¿evaluación como sinónimo de democracia o golpe de Estado parlamentario? Buenos días. Buen día, lo mismo para mi contertulio Fausto Jarrín. Primero solidarizándome con la familia del ex alcalde que acaba de fallecer y por supuesto con todas las víctimas de la guerra en Ucrania. A ver, este golpe parlamentario sin duda alguna se quiere dar y esto no se lo puede esconder. A mí me extraña escucharle a Fausto hoy hablar de esa manera en contra de la presidenta de la Asamblea cuando en este mismo programa hace casi un año en el 11 de mayo más o menos, si no me equivoco, decía que ella le había dado una lección, por lo menos a él, palabras textuales de Fausto, por su desprendimiento, por su forma de conversar, tratar de llegar a acuerdos para llevar adelante la Asamblea Nacional. Y hoy sí, esa persona que le dio una lección a él, esa persona no sirve para nada. Por lo menos eso es lo que nos han querido decir. Estoy de acuerdo con la evaluación, por supuesto, la evaluación tiene que darse en el marco de la ley, precisamente para evitar lo que acaba de decir Fausto, de que se quieran adelantar juicios saltándose el orden cronológico, porque hoy sí que estamos a portas de elegir un nuevo contralor, hoy sí las cosas cambian, hoy estamos desesperados con el tiempo para que de alguna forma podamos tener el control. Eso es lo que quiere el bloque de UNES, algunos asambleístas, pocos de Pachacuti y algunos asambleístas del Partido Social Cristiano. La gran mayoría de la asamblea, y eso se verá en estos días, lo que quiere es respetar la democracia y por supuesto lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo en la Asamblea Nacional. Lo extraño de todo esto, querida Belkis, es que el preciso día, el mismo día que íbamos a tratar el uso legítimo de la fuerza, una ley que nos pide el Ecuador a gritos, que la Policía Nacional necesita para poder actuar en esta ola de inseguridad que vive el país, precisamente ese día se arma todo este complot para poder destituir a la presidenta de la Asamblea Nacional. Y cuando hablamos de vergüenza de lo que actúa el CAL, le quiero recordar a Fausto que dentro del CAL también está el representante de UNES, así que tenemos que tener claro el panorama. Ahora, claro, puede ser que hace un momento le escuchaba a Fausto decir que lo que se hizo en el Consejo de Participación Ciudadana estuvo correcto, por más allá de que se llevó al GAO, se llevó al GIR, que son palabras de lo que le acabo de escuchar.
¿Será que lo que denunció el asambleísta Quispe, precisamente hace un año, que Fausto Jarrín le había comentado él que había ya un acuerdo con el Partido Social Cristiano y con el Consejo de Participación Ciudadana para poner las nuevas autoridades, y más allá de eso, precisamente para buscar la amnistía de ciertos miembros de UNES que se encuentran en este momento encarcelados? ¿Será eso acaso hoy el complot que se está armando para poder seguir avanzando con ese plan que tenían hace un año? Me pregunto yo. ¿Por qué dice usted complot? Es decir, ¿qué le lleva a usted a utilizar, asambleísta Jorge Pinto, el término complot? A ver, es claro que en ese momento, y no sé, si revisamos los videos también, se apela a la presidencia luego de que la presidenta de la Asamblea clausura la sesión, ¿no? Si vemos de eso. Antes de eso, lo que se armó ahí fue una especie de pelea campal, de gritos. Es más, era increíble verle a la protagonista en el pleno de la Asamblea gritándole al secretario, le gritaba y le decía que se quede ahí, a la asambleísta Viviana Veloz, a pesar de que ella es presidenta del grupo parlamentario para erradicar e investigar la violencia. Claro, luego de eso borró del tuit su descripción, ¿no? Pero básicamente le amenazaba, le decía que se quede ahí, por otro lado hacían bochinche, por otro lado gritaban, insultaban, y hay denuncias también presentadas en la Asamblea Nacional por insultos que recibieron algunos asambleístas. Y claro, en ese momento lo que se quería era armar el caos para no tratar una ley que no sé por qué no les conviene. Y yo soy muy frontal aquí, que el pueblo ecuatoriano se entere que lo que hicieron ese día fue eliminar el tratado de la ley del uso legítimo de la fuerza. Eso fue lo que pasó ese día. No les conviene tratar esa ley. Le preguntaría yo a Fausto que nos explique el por qué. ¿Por qué buscaron precisamente ese momento para armar todo este show? Fausto Jarrín. Gracias, Fabricio. Realmente estoy anonadado. A febrero del año pasado estábamos todavía buscando una presidencia de la República, no había autoridades, no había la señora Yori como presidenta de la Asamblea. No sé a qué se refiere el asambleísta Pinto cuando dice... ¿No hubo lección que le haya dejado la presidenta Yori, como dijo el asambleísta Pinto? No, es que realmente no entiendo. Esto de desprendimiento, decía él, este acto de desprendimiento. Después habla de una... Sí, eso sí lo recuerdo claramente. Yo mantuve una reunión con el asambleísta Salvador Quispe, él me mandó a buscar y yo conversé con él de un sinnúmero de tópicos, y luego, cuando ya él vio que no iba a poder ser presidente de la Asamblea, salió a atacarme a mí acusándome de que yo le había dicho que necesito el apoyo para los indultos, no amnistías. ¿Qué tiene que ver el Consejo de Participación en las amnistías? Colega Pinto, ¿en dónde está usted? ¿De qué está hablando? ¿De qué burbuja sale con estas cosas? Que la apelación fue después de la cancelación de la sesión. Falso. La apelación fue después de la negativa del tratamiento del punto de orden de Ronnie Aliaga. Y tengo muy claro, asambleísta Pinto, que mi compañero Ronnie Aliaga está en el CAL, pero él podrá defenderse solo, porque cuando digo vergüenza es vergüenza del CAL. Habrá que revisar las votaciones de cada uno para que usted pueda decir eso. Pero realmente, o sea, ¿esto es un debate o es un espacio para venir a mentir? Me hubiera gustado que el asambleísta Pinto esté aquí en persona para que diga las cosas que está diciendo. ¿Por qué se presentó un cambio del orden del día en esa sesión? Era un cambio del orden del día que se negó. Quisiera saber por qué el asambleísta Pinto no metió por el sistema su cambio del orden del día. Quisiera saber cuántas firmas tuvo. ¿Cómo logró a las 14:08, o sea, 8 minutos después de llamado el pleno, meter con 14, con 15, con 19 firmas, porque después le quitaron algunas, a pesar de que para mí el secretario contó mal y se quedó con 13, no con 14, y el cambio del orden del día del asambleísta Pinto no debió ser tratado? También es golpismo. ¿Entró a destiempo ese cambio del orden del día? Cuando yo metí el mío, cuando yo hice mi solicitud, habíamos requerido a la Secretaría que nos certifique cuántos cambios había, porque conocemos perfectamente bien que solo se puede tratar 3 por sesión, y nos dijo que no había. Cuando yo meto el mío, sorpresa, aparecen 3. ¿Por qué no estaban en el sistema? Porque los metieron de forma física. ¿Qué tenían? 15 asambleístas parados ahí esperando la convocatoria para meter los órdenes del día de forma física y no aparecieron en el sistema hasta mucho después de que yo ingresé el mío. ¿Y por qué el mío queda quinto? O sea, y además son los mismos asambleístas los que firman. Esas son las cosas que me gustaría saber.
El señor asambleísta Pinto también solicitó un cambio del orden del día, el día del tratamiento de la misma ley. Ahora quiere llevar esto hacia allá. Ahora resulta que no queremos tratar la ley. Ya saldrán con la babosada de decir que tenemos cosas con el narcotráfico o que queremos defender a los delincuentes. Paremos de mentir ya. O sea, al país tenemos que decirle la verdad. Se inventan hasta entrevistas en 11 de mayo, dice. Bueno, estamos en marzo, creo. Pero ya no sé, con esto de la falsedad, la farsa. Estamos a marzo 2, me parece que es. Asambleísta Pinto, hace un año yo estaba haciendo campaña. No me interrumpa, por favor, yo no le interrumpí la cantidad de mentiras que dijo. Vamos a manejarnos con un poquito más de tranquilidad y mesura. Jorge Pinto, por favor. No me dejó terminar. Está equivocado. Un segundo, Fausto, por favor. Fausto, Jorge. y Fabricio, me gustaría que usted revise. Lo que pasa es que parece que la memoria es bastante débil cuando conviene. En este mismo programa, 11 de mayo, usted estuvo aquí explicando la reunión que tuvo con el asambleísta Quispe. Le recuerdo, puede buscarlo en redes, que ahí está clarito. Y ahí usted decía que realmente le guarda mucho respeto al asambleísta presidenta de la asamblea en este momento, al asambleísta Llori, y decía que le había dado una lección, por lo menos a usted, textualmente. Cito sus palabras, parece que se le olvida. Su memoria es frágil cuando le conviene. Y quiero decirle a usted, asambleísta, que yo presenté mi cambio del orden del día el día anterior, con 19 firmas, 5 de las cuales se retiraron y me quedé con 14. Pero no estaba hablando del cambio del orden del día, parece que usted no tenía claro lo que íbamos a tratar en la sesión del Pleno. Me parece que ustedes iban con una consigna tan clara que se les olvidó lo que íbamos a tratar. El cambio del orden del día decía que íbamos a llamar al presidente del Consejo de la Judicatura para que nos explique el caso de los policías que fueron, o de los falsos policías que fueron liberados por el juez. Eso era el cambio del orden del día. Lo que yo le estoy hablando a usted, y parece que usted no se ha dado cuenta, o por lo menos no tenía claro, es que íbamos a tratar ese día el primer debate de la ley del uso legítimo de la fuerza. Parece que es tan insignificante que ni siquiera lo tenía presente. Eso es lo que le acabo de decir a usted, así que no son mentiras. Revise un poquito la documentación para que se dé cuenta que fue presentado un día anterior con 19 firmas por ventanilla, señor asambleísta. Rápidamente, y con lo otro que me dice que estoy mintiendo, revise también. En este mismo programa, junto a Fabricio Vela, usted hablaba de que el asambleísta Llori le había dado una lección a usted. Asambleísta Pinto, rápidamente, si era tan importante como en efecto lo es el debate de este proyecto de ley que tanto ha esperado el país, ¿por qué entonces sumar una solicitud de cambio del orden del día cuando lo que se busca es avanzar ya en el tratamiento de iniciativas como esa? Porque por supuesto que es procedente. ¿De qué sirve una ley que estamos hablando del uso legítimo de la fuerza cuando la justicia sigue haciendo lo que le da la gana? Aquí tenemos que entender de que la justicia también tiene que estar en el ojo público. Capturan 10 falsos policías vestidos con insignias, armados en motocicleta y los liberan al siguiente día. Para eso era el cambio del orden del día, precisamente para tratar eso y para llamar al presidente del Consejo de la Judicatura que nos explique cuál fue el procedimiento que utilizó el juez para liberar a estos policías. Correcto. Asambleísta Harry. Gracias, Belkis. Decía yo, me disculpo, Fabricio, si es que puede ser mi tono molesto. A mí me fastidia cuando no se le quiere decir a la ciudadanía la verdad. Y esta es la dificultad que tengo yo con los farsantes. Esto me sucede a mí permanentemente, ¿no? Yo tuve una entrevista. Yo lo que pido es que generemos el debate con la misma altura, Fausto. Bueno, está diciéndonos que no hemos leído, que no sabemos, que no estamos preparados. Le voy a responder en los términos que me responden a mí. Yo sí tuve una entrevista con usted sobre la situación de Salvador Quispe. Cuando ahí comentamos el hecho de que la señora Llori había hecho saber a sus bases que ella estaba dispuesta a declinar su posibilidad, yo dije que eso era un buen síntoma. Todo lo demás es historia. Yo no he dicho que está bien que el Consejo de Participación se hayan tomado con la policía. Estaba comparando, estaba ejemplificando. Por supuesto que conocíamos que se iba a tratar el proyecto de uso progresivo de la fuerza, un proyecto que me parece que va a ser aprobado con la urgencia que requiere. Si tanto nos preocupaba, ¿por qué no se bajó de la presidencia de la Asamblea la señora Llori, como dice la ley? ¿Por qué no ocupó su curul, como dice la ley? ¿Y por qué no se defendió el momento que le apelaron, de la apelación de la presidencia? Si ella tiene la razón y la aceptación de toda la Asamblea, prácticamente como dice el asambleísta Pinto, si hubiese regresado
sin los votos para apelarle, si hubiese regresado a la presidencia y hubiésemos seguido la sesión. Se está tergiversando la verdad. Parece que quien no quería tratar eso, más bien, es la señora Yori y el gobierno, que son los asambleístas que salieron con ella. Asambleístas, aquí se viene a hablar de Viviana Veloz, una joven política muy valiente, a quien yo estimo y respeto, pero no se dice nada de la agresión de Zambrano, Eitel, cooptado por el gobierno a los pocos días de electo, queriendo invitar a los golpes al asambleísta Luis Almeida, diciéndole viejo cojo. De eso hay que hablar, si ya quieren hablar de violentos. Hay que preguntar con quién vota Eitel Zambrano. Hay que preguntar con quién vota. No, veníamos a hablar aquí de institucionalidad, veníamos a hablar aquí y quieren meterse con el tema de la ley. Fabricio, vamos a evaluar al CAL. Esto es lo que necesita saber la ciudadanía. ¿Le preocupa al asambleísta Pinto lo que pasa con el Consejo de la Judicatura? A nosotros nos preocupa lo que pasa con el CAL. Cuando la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, habla de que se les cayó el carnavalazo el jueves, ¿cuál era la idea el jueves, asambleísta Carrín? Conformar una comisión multipartidista que evalúe las funciones del CAL. No es que el jueves le iban a destituir a la presidenta Llori. Nosotros no vamos a replicar las barbaridades que sucedieron en el periodo anterior. Son otros los que quieren replicar esas barbaridades. Aquí dice clarito, Fabricio. Ese es el proyecto de resolución. No. Este es la norma legal. El articulado, si me permite, artículo 18. Esto es lo que queríamos aplicar. Cesación de funciones de autoridades, dice el artículo. La cesación de funciones constituye la terminación definitiva de las actividades inherentes al cargo de presidente o presidente, etcétera, etcétera. Estas autoridades cesarán en sus funciones por los siguientes motivos. Y aquí dice, cuarto, destitución. La destitución de autoridades de la Asamblea Nacional prevista en el numeral 4 de este artículo requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional y procederá en caso de incumplimiento de funciones. No se hace en una sesión. Se hace cuando se ha demostrado incumplimiento de funciones, luego de un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros designada por el Pleno de la Asamblea. Fabricio, si mantienen la hegemonía, la mayoría que dice mi colega Pinto que mantienen, la comisión la pueden nombrar ellos. O pueden dirigirla a ellos. Pero de cualquier manera, todo esto es un procedimiento que no se hace en una sola sesión y no se hace en un solo día. No. Es decir, la destitución no es que se iba a dar el propio jueves. Los fantasmas que tienen en la cabeza la señora Yori y quienes le acompañan, bastaba ver la fotografía con la que apareció el jueves en la noche y basta ver la soledad en la que apareció ayer. Es que les evaluemos y claro, una evaluación determine que ha incumplido la ley. Y si no determina que ha incumplido la ley, están tan acostumbrados a lo que hemos vivido los últimos años, que sale el periodicazo y la gente acaba presa, sobre todo si eres correísta, como yo, que ahora piensan que todo se va a manejar así. No, señores, no, ciudadanía. Que se forme una comisión multipartidista ad hoc, con miembros de la bancada del gobierno también. Tienen una bancada que se llama BAN. Bienvenido a ser parte de la bancada de la comisión. Y evaluemos lo que están haciendo. Evaluemos si podían o no podían pedir un dictamen un análisis de la Corte Constitucional de las derogatorias de la ley tributaria. Le preguntemos eso a esa comisión. ¿Podían hacer eso? Yo creo que no podían hacer eso. Correcto. ¿Podían calificar primero el juicio del asambleísta Vanegas contra los 7 miembros del Consejo de Participación, luego el del asambleísta Maita y luego el mío? No podían. Tenían que calificar primero el del asambleísta Maita. La señora Yori... Que era el contra 4 de los 7 miembros. Exacto. Del Consejo. Entró una semana antes, Fabricio. ¿Por qué? Y se califica en orden de ingreso. Cronológico, ¿no? A menos de que sea enviado a la unidad de técnica legislativa para cualquier corrección que se requiera. Si ya tenían para calificar los juicios políticos, ¿por qué les mueven? ¿Por qué les mueven? Ya lo hicieron antes. Lo hicieron con los juicios políticos del Contralor y del Procurador. Calificaron primero los de los superintendentes para darle tiempo al Procurador de que termine de transar las cosas con las multinacionales y al Contralor puesto desde la cárcel para que siga haciendo lo que está haciendo. Eso es lo que queremos que se evalúe. Correcto. Si han hecho todo bien.
seguramente no pasará nada, porque nosotros no tenemos ni policía, ni fiscalía, ni jueces, ni nada. Nosotros estamos ejerciendo democracia y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Correcto, asambleísta Jarrín. Asambleísta Pinto, de acuerdo justamente a las actuaciones a la fecha, ¿es procedente o no evaluar el accionar del Consejo de Administración Legislativa? Por supuesto, la evaluación siempre es procedente, pero tenemos que hacerlo por la vía recurrente, por la vía legal. No podemos saltarnos la vía legal ni los pasos que se tienen que hacer. ¿Cuál es la vía legal, Nadie se asambleísta opone a Pinto? una evaluación. ¿Cuál es la vía legal, asambleísta Pinto? ¿Me escucha, asambleísta Pinto? Se frizó. Tengo que coincidir. Tengo que el asambleísta que acaba de hablar en esto, ¿me escucha? Ahí le escucho, ahí le escucho. Un poco Es que entrecortado, asambleísta. está como entrecortándose. Hola. Ahí le escucho, ahí le escucho. ¿Sí me escucha? Le escuchamos. Ahí Es lo que dice el artículo 18, efectivamente, como lo dice el asambleísta Jarrín. Efectivamente, como lo dice el asambleísta Jarrín. Pero aquí tenemos que entender algo, y es que está claro que el bloque de UNES especialmente el bloque de UNES, está confabulando para tomarse el poder, porque obviamente estamos a días de nuevas elecciones, de nuevas designaciones, tanto del Contralor como de otras autoridades, y esto es lo que les asusta a ellos. Y quiero recordarles a ellos que tuvieron el poder por muchísimos años y que eran ellos los que rompían los periódicos y luego mandaban presas a las personas que no estaban de acuerdo con ellos. Eso precisamente es lo que queremos evitar en este momento, que no vuelva a suceder ese pasado oscuro de autoritarismo, que parte de ese pasado fueron quienes le arrastraron a la presidenta actual de la Asamblea y le metieron presa injustificadamente. Luego la justicia determinó que ella era inocente. Eso es lo que queremos evitar. Aquí no estamos apoyando a ninguna tesis o a ninguna línea política. Aquí es darle al país la democracia que necesita para seguir avanzando en un proyecto político que está sacándonos adelante. Y eso es lo que tenemos que entender. Aquí nadie está mintiendo absolutamente a nadie. Pero me pregunto nuevamente, ¿por qué esperaron ese día para armar tremenda trifulca cuando teníamos que tratar una ley tan importante como la del uso legítimo de la fuerza? Eso que lo sepan todos los ecuatorianos. A quienes no le interesa tratar la justicia ni la seguridad en este país es precisamente al bloque de UNES. Asambleísta Pinto, ¿por qué la afirmación que se ha podido escuchar también en los últimos días, en el sentido de que UNES y varios legisladores buscan cooptar la Contraloría General del Estado a propósito del concurso para la designación de esa autoridad? ¿En qué se basa esa afirmación? Bueno, basta darnos cuenta de que estamos a pocos días de que se termine el plazo y que están desesperados por hacerlo, porque también imagino yo que debe ser porque varios asambleístas del bloque de UNES tienen glosas que todavía no están en firme y que obviamente esto tiene que analizarse dentro de Contraloría. Asumo yo que esa es su desesperación, pero no solamente es la Contraloría, estamos hablando de varias autoridades que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que comenzar a designar, y entre ellas está la Contraloría. Eso es lo que les preocupa o les tiene preocupados a ellos, para captar nuevamente el poder y de esta manera comenzar a chantajear al gobierno que no se va a dejar chantajear. Ya lo han intentado antes, pero no va a suceder. Y el artículo, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 12, numeral 9, habla claramente en este librito, y esto quiero indicarle aquí a la asambleísta Jarrín, que la presidenta de la Asamblea, la asambleísta Yori, podía, por supuesto, clausurar la sesión porque no había las garantías, y después de todos los actos de violencia que se dieron en ese momento, ella tenía las facultades para hacerlo. Así que nadie ha roto la ley, se actuó bajo la ley y bajo la ley orgánica de orgánica de la función legislativa. Artículo 12, numeral 9. Asambleísta Pinto, una cosa más antes de dar la palabra a Fausto Jarrín. A ver, usted reconoce la norma legal que citó Fausto Jarrín Terán en este espacio, que habla justamente de un mecanismo para evaluar y que podría desembocar en la cesación de autoridades de la Asamblea Nacional. Si ese mecanismo es legal, ¿dónde está la discusión? Jorge Pinto. Es que el día que tuvimos la sesión no lo hicieron vía mecanismo, lo hicieron vía gritos, lo hicieron vía trifulca, lo hicieron vía complot, pero no lo hicieron vía mecanismo. El mecanismo está acá, la ley es clara y se tiene que utilizar el mecanismo, por supuesto. La evaluación está bien, nadie dice que no se debe evaluar al CAL ni a las autoridades de la función legislativa, pero hay que hacerlo como dice la ley, no de la manera que lo hicieron ese día, violentando
la institucionalidad de la Asamblea Nacional y, por supuesto, con actos violentos. Esperaban en ese momento que se termine de cambiar las autoridades, o que la presidenta de la Asamblea simplemente salga de su curul y ellos asumir el poder, que, les explico y nuevamente ratifico, es cuestión de tiempo. Veamos si ahora que ya es cuestión de tiempo y que se les acercan las designaciones de las autoridades, tienen ellos también la paciencia para irse por la vía legal y por lo que dice la ley. Correcto, asambleísta Jarrín. Yo me pregunto, bueno, a mí ya me viene muy claro, pero me pregunto para que la ciudadanía escuche. ¿Se nombran autoridades en la Asamblea? Respuesta, no. Se las posesiona. Se las posesiona después de un concurso, que claro, ya nos acostumbramos a lo que hizo el circo del transitorio y ahora quieren hacer lo mismo. Entonces, a quien creo que le anda desesperando eso es al gobierno, porque el gobierno es el que apoya lo que ha sucedido en el Consejo de Participación. Y creo que lo que le preocupa mucho a la señora Yori y a los miembros de la bancada del gobierno es que se revise eso. Sin embargo, que yo sepa, la Asamblea, así tenga presidente, vicepresidente, todo el CAL, no puede hacer nada con el concurso del Consejo de Participación Ciudadana. Para allá quieren llevar la atención, que es la atención que tienen ellos, porque ellos usaron hasta la fuerza pública para sacarle a la señora Almeida, que no es santo de mi devoción. Nosotros tenemos una sola persona afín a la Revolución Ciudadana en ese Consejo de Participación. ¿Hemos manejado algo en los últimos años? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué estamos viviendo en esta era de la posverdad, de la falsedad? ¿Qué tiene que ver la Asamblea en esto? Y hoy le digo qué es lo que sucede. Les preocupa que se califique el juicio político al Consejo de Participación. Con la calificación del juicio político, ¿se pone autoridades, Fabricio Belkis? No, no se pone autoridades. Pero sí con la reorganización del Consejo de Participación. Que estamos a poco de que se reestructure y que además, ¿quiénes son los que van a formar parte de ese consejo? Porque lo que usted dice es absolutamente cierto. Es más, yo lo publiqué hace unos días en mi cuenta Twitter, porque yo sí creo que hay que manejar incluso la información con rigor. La Asamblea no nombra autoridades de control, nombra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero claro, lo que dice, por ejemplo, el otro sector político de la Asamblea es que pretenden impulsar el enjuiciamiento político, no de los 7, sino de 4 de los 7 miembros, para reorganizar ese consejo antes de los concursos. Yo creo que por ahí va la cosa, Fausto. Sí. Lo mismo que hicieron ellos poniéndole al señor Ulloa. Pero ¿qué control podemos tener nosotros en eso? Pregunto yo. El asambleísta Pinto dice, es mi sensación, que haya gente que tiene glosas. Como 400 personas, asambleísta Pinto, tienen glosas ilegales, que además del contralor puesto desde la cárcel se ha encargado de difundir para que nos ataquen en redes sociales, sí. Glosas que deberían ser sujetos de reserva, porque son procesos de investigación y auditoría. Tenemos toneladas de juicios penales, asambleísta Pinto, no nos preocupa. Vamos a seguir defendiéndonos de la persecución. No nos preocupa quién vaya a la Contraloría. Ustedes han permitido que esté una persona puesta por Pablo Celi desde la cárcel. Eso debería preocuparles. Eso debería preocuparles. Entonces, volviendo al tema que nos compete, Fabricio, si me permite, el 138 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cualquier asambleísta que estime que se están violando normas de procedimiento en el trámite de las sesiones podrá pedir, como punto de orden, la rectificación del procedimiento y el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Esto al respecto de la solicitud de mi compañero Ronnie Aliaga. ¿Por qué esta solicitud? Porque nosotros sabemos que hubo irregularidades en el manejo de los cambios del orden del día de esa sesión. O alguna vez, Fabricio, usted tiene una experiencia muy amplia y que yo respeto mucho en el tema legislativo. ¿Cuántas veces ha visto usted que la presidenta de la Asamblea mande con publicaciones, con diapositivas a explicar los cambios de orden del día? ¿Cuántas veces ha visto eso usted? No lo he visto. Yo tampoco he visto nunca. Es la primera vez. Tanto que luego tuvieron que retirar. El asambleísta Pinto reconoce que el de él entró con 19 firmas. De forma física, dice. Le quitaron 5. Yo creo que le debían quitar 6, o le quitaron 5 y no eran 19, sino 18. El mínimo son 14, ¿no? Por eso. Eso es lo que queríamos que se revise.
preguntándoles de ahí, en el pleno, a los asambleístas cuyas firmas aparecían ahí, ¿a qué hora firmaron? Porque dígame. Asambleísta Jarrín, remitiéndonos al procedimiento, un poco lo que originó todo esto aquel jueves fue el hecho de que no se le concedió en ese momento el uso de la palabra al asambleísta Ronnie Aliaga cuando solicitó este punto de orden. Sin embargo, la presidenta dijo, porque nos encontrábamos en esta lectura del informe del proyecto de ley para el uso legítimo de la fuerza, y la presidenta había dicho, en su momento le voy a otorgar el uso de la palabra. Y ahí fue cuando se originó todo ¿Cuál este es caos. su momento? Luego de la lectura del informe No, había Belkis, ofrecido la presidenta. Si el punto de orden es para especificar que hay una violación del procedimiento, tiene que suspenderse la lectura de lo que se esté leyendo. Porque podría entonces... Pero no es potestativo de ella en todo caso. No tenía que darle paso al punto de orden. Cuando ella niega el punto de orden y nosotros empezamos a exigir... No, el punto de orden es obligatorio, o sea, alguien pide punto de orden y tiene que dar la palabra. Exacto, así es. Fabricio, no hay que darse muchas vueltas. Si le daba el punto de orden, ¿ya?, tenía que resolverse ese tema, y como ella niega el punto de orden, el asambleísta Torres... Le apela a la presidencia. No me acuerdo que se haya afiliado a UNES, Esteban Torres. No me acuerdo. Parece que quieren hacer Pero pensar hay una suerte de que es alianza solo entre UNES. socialcristianos. Estamos libres. cansados de las cosas que se hacen por parte de las autoridades de la asamblea. Pero cuando se apela a la presidencia, quien apela no debería estar haciendo uso de la palabra en ese momento. No, Fabricio. Puede ser cualquier persona que se pare en ese momento y diga apelo a la presidencia de la asamblea. Absolutamente, porque la palabra te la da la presidenta. Aunque haya gritos y empellones en ese momento. Se escuchó claramente porque Esteban Torres la apeló a la presidencia 3 veces. La primera vez, reconozco que tampoco le escuché. La segunda vez, que fue antes de la cancelación, suspensión de la sesión, todo el pleno escuchó. Porque además Esteban caminó hacia la presidencia. No hay otra manera de apelar la presidencia. Si no te dan la palabra, tienes que hacerlo a viva voz. Por eso es que el sábado, en esa convocatoria vergonzosa a 10 de la noche en pleno carnaval, diciendo que es porque quieren trabajar, que fue las convocatorias para el pleno de hoy, para el pleno de mañana, si es que querían trabajar. Basta de mentiras, esto es lo que sucede, Fabricio. Jorge Pinto, su criterio. A ver, cuando me dicen que esas convocatorias, si es que queremos trabajar, yo les recuerdo a asambleísta, y me imagino que usted también tiene comisiones, ¿sabe? Nosotros estamos trabajando y la mayoría de asambleístas están trabajando. Lo raro es que nos hablan de que no existe complot, y precisamente el bloque de UNES y el Partido Social Cristiano, no todos, pero el Partido Social Cristiano tampoco se conectaron en la noche, el día sábado, a las 10 de la noche. Lo extraño es que en la reunión virtual de la Comisión de Educación sí se conectó UNES, se conectó Pachacuti con el asambleísta Pereira y también el Partido Social Cristiano. Entonces, en la mañana sí pudieron conectarse porque existían las garantías, pero en la noche ya no pudieron conectarse. Claro, me imagino que muchos de los asambleístas deben haber estado disfrutando el carnaval, pero lamentablemente así funciona la asamblea, no existe horario, pero cuando a ellos les complace sí se conectan a trabajar, y cuando no les complace no se conectan a trabajar. Ahí está el complot. Y precisamente en el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla sobre estas faltas de no dar quórum, retrasarse o ausentarse de las sesiones del Pleno sin tener una justificación. Ahora bien, Jorge Pinto, el momento que le apelan la presidencia a la presidenta Guadalupe Llori, le digo una cosa, yo he cubierto, yo tengo 29 años en esta actividad, he cubierto 25 años los temas legislativos, y siempre que alguien apela a la presidencia, ya no es que se puede ese rato suspender la sesión. La presidenta o el presidente o la persona que está dirigiendo la asamblea, cuando ocurre la apelación, tiene que dar paso a la apelación, tiene que encargar la presidencia, tiene que bajarse una curul, viene la intervención del asambleísta que le apela, luego viene la respuesta de la autoridad que ha sido apelada, y de ahí viene la votación. De hecho, hace pocas semanas o meses, si mal no recuerdo, César Roón le apeló la presidencia de la Asamblea Nacional a la presidenta Llori. La presidenta Llori dio paso a la apelación, intervino César Roón, intervino Guadalupe Llori, vino la votación, no prosperó la apelación, regresó la presidenta, y la presidenta exclamó incluso ¡viva la Asamblea Nacional! Y ahí con una frase al final, creo que todos recordamos aquello. Correcto. Digo, el tema de la apelación es una figura, Jorge, Fausto, Belkis, amigos y amigas, totalmente normal, que está contemplada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y es parte de la práctica parlamentaria. Mi pregunta es, Jorge, ¿por qué no dieron paso a la apelación? O sea, creo que ese era un momento en el cual se hubiesen resuelto muchas cosas y no estuviésemos discutiendo esto. Jorge Pinto.
Recuerdo, Fabricio, la apelación del asambleísta Ron cuando precisamente Bloque de UNES sí le parecía bueno el trabajo de la presidenta y votaron en contra. Claro que la recuerdo. Muy bien la acotación, porque es bueno recordar también las cosas. No fue hace mucho tampoco eso. En eso les parecía bien el actuar del presidente de la Asamblea. Segundo, la presidenta está en la potestad, hace un momento lo que usted decía, Fabricio, de dar o no la palabra a los asambleístas. En el punto de orden del día, incluso ahí está en la potestad de darla. Es obligatoria, pero está en la potestad de darla y ella había dicho que se le va a dar después de la lectura. La apelación, según recuerdo yo, así como recuerda el asambleísta Jarrín, se dio después de la suspensión de la sesión, porque fue una suspensión de la sesión. Primero suspendió la presidenta Yuri. Claro, yo estoy sentado cerca del asambleísta del Partido Social Cristiano, quien precisamente apelaba desde la parte de arriba y luego, como no le escuchaban, bajó. El momento que bajó, porque claro, entre los gritos de UNES, entre los gritos que se daban ahí, no se escuchaba absolutamente nada. Luego bajó y cuando ya el asambleísta estaba abajo, la sesión ya estaba suspendida. Es más, muchos de los asambleístas estaban ya en la puerta de salida porque estaban saliendo. Así que eso es lo que se tiene que analizar. Hay que revisar nuevamente los videos para ver si es que fue antes o después, o precisamente por la trifulca que se escuchaba en ese momento no se escuchó la apelación de la asamblea. Ahora yo le pregunto, Jorge, adicionalmente, pasó esto el jueves, cancelaron la sesión de las 7 de la noche, aduciendo que no había garantías, convocaron a una sesión, o sea, la convocatoria termina siendo legal, sí, pero irregular, o sea, a las 10 de la noche del sábado de feriado. Y esta semana no hay sesiones de pleno, o sea, no hay sesión, no habrá sesión hoy, ya no habrá sesión mañana, seguramente no habrá sesión el viernes, o sea, para que haya sesión el viernes deberían convocar el día de hoy, pero como están las cosas, dudo mucho. ¿Cómo se entiende esto, Jorge Pinto? No sé a qué se refieren que es irregular trabajar el día sábado, insisto. Pero Jorge, sábado de feriado a las 10 de la noche. Pero lo que se cuestiona adicionalmente es la modalidad de la convocatoria, el hecho de que no haya sido presencial sino virtual. Claro. Esa es una de las críticas, al menos. Pero se conectan virtualmente en la mañana y en la noche ya no quieren conectarse virtualmente. O sea, es que no entiendo. Sería ilegal si es que se dice, no se convocó a nada, no fueron en la mañana, todo era presencial. Pero en la mañana se conectan en las comisiones. UNES se conecta a Pachacute, se conecta a Partido Social Cristiano, pero en la noche ya no tienen garantías para conectarse. Entonces esto es absurdo. ¿Cómo podemos conectarnos el mismo día, diferente horario, pero decir que en la mañana hay garantías y en la noche no hay garantías? Y nosotros, como asambleístas, no tenemos horarios, eso lo sabe muy bien Fausto. Nosotros estamos trabajando todo el tiempo y nos amanecemos muchas veces trabajando, para nosotros no existe feriado. Y si nos conectamos en la mañana, ¿por qué no nos podemos conectar en la noche? Aquí tenemos que decirle claro, puede ser tal vez irregular, como lo dice Fabricio, o de alguna manera no convencional la convocatoria, pero si la convocatoria existe, estamos obligados a estar ahí, a dar quórum y a seguir con las sesiones. La sesión no fue ilegal. Yo no discuto la parte legal, pero sábado a las 10 de la noche, Jorge, perdóneme, o sea, no sé si esto, digamos, es normal. Hasta más tarde, Fabricio. Y usted con su alta experiencia, que yo sé que la tiene, usted sabe que nos hemos quedado incluso hasta, la verdad, la asamblea es en la tarde y muchas veces las reuniones se alargan muchísimo y nos hemos quedado hasta las 12 de la noche, 11:30 de la noche sesionando. Esto es parte del trabajo de ser asambleísta y mucho más allá de que sea o no muy procedente, es legal y lo que está en la legalidad no se puede discutir. Fausto Jarrín. Fabricio, está respirando profundamente. Efectivamente, las comisiones estamos trabajando. Yo fui claro. Hay una tendencia impresionante a decir las cosas a medias. Yo pregunté por qué no hay pleno. ¿Por qué no hay pleno? ¿Por qué no hay pleno presencial? El CAL resolvió la semana pasada, me parece que el lunes en la tarde, terminar con las sesiones virtuales y en caso de fuerza mayor, dice la resolución del CAL, de forma motivada,
se les hará a conocer a los asambleístas la necesidad de una sesión virtual. Que no fue el caso de la de este sábado, De no hubo ninguna fuerza mayor Pero, ni de asambleísta, manera motivada. Eso aplica para las sesiones del Pleno y para las sesiones de comisiones también. Sí. Hubo convocatoria también a Por comisiones que supuesto, fueron de por manera supuesto. virtual. Ahí donde estaba la fuerza mayor. Habría que preguntarle al presidente de la comisión que le solicitó a la comisiones. presidenta de la asamblea que le permita sesionar de forma virtual. Hoy, por ejemplo, me parece que hay alguna comisión de manera Varias. semipresencial. Varias. Al menos una. Varias, Belkis. Entonces, las ¿cómo es que comisiones aplica- estamos trabajando. ¿Cómo es que aplica para uno y para otro no? O debería aplicar para todos, el 100% de presencialidad. Pero seamos justos. La máxima autoridad de la Asamblea Nacional es el Pleno de la Asamblea. Si existe algún tipo de elasticidad, de resorte, que permita que las comisiones sigan su trabajo de forma virtual, con una justificación mínima, el Pleno no puede manejarse de esa forma definitivamente. La presidenta tenía que hacernos conocer la motivación, la situación de fuerza mayor, junto con la resolución del CAL, en el que ella mismo requirió las reuniones presenciales. Si estaban apurados por sesionar el sábado a las 10 de la noche, convoquen presencial. Convoquen presencial. Nosotros estábamos todos aquí en Quito. Convoquen presencial. ¿Por qué convocan virtual? Porque la virtualidad le permitió, por ejemplo, a Litardo hacer lo que hizo en la asamblea. Lo que estaban queriendo es replicar ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere? las barbaridades que Litardo hacía en la asamblea. Le apagaban el micrófono. ¿Y qué haces, Fabricio? Desde la computadora de tu oficina o de tu casa. ¿Cómo reaccionas frente a una arbitrariedad? Te sacan de la sesión. La virtualidad no da las garantías que la democracia requiere cuando hay momentos álgidos en la asamblea. Esto es lo que sucede. Convóquenos presencial. Y convóquenos presencial el lunes. Y el martes de carnaval, ¿qué pasó esos días? Ya no se podía trabajar. O convóquenos presencial hoy, si tanto era el apuro de la ley de uso de la fuerza. ¿Por qué no estamos este rato debatiendo en la asamblea de forma presencial eso, asambleísta Pinto? ¿Por qué no convocó el lunes para hoy miércoles 8 de la mañana puntualmente asistir a debatir eso? ¿Por qué todavía no tenemos convocatoria al pleno de mañana? ¿Era realmente la necesidad de cumplir con las necesidades del país? ¿O estaban pretendiendo agotar en los puntos del orden del día de esa sesión buscando la virtualidad? Estas son las cosas que queríamos discutir. Jorge Pinto. Y una cosa, si me permites, Dele, Fabricio, dele, para terminar. Sí. Yo dije claramente que la sesión se suspendió antes de la tercera vez que apeló Esteban Torres. No dije que se suspendió antes de la apelación. Creo que estamos con dificultades de audio. Oiga, una cosa más, Fausto, antes de dar la palabra a Jorge Pinto. ¿Por qué el cuestionamiento a todo el CAL? O sea, ¿por qué se pretende evaluar a todo el CAL y a la presidenta? Y no solamente, por ejemplo, porque entiendo que todo esto tiene una génesis. ¿Cuál es la génesis? La discusión que se ha abierto en la Asamblea Nacional respecto del tratamiento de los proyectos de ley derogatoria de la reforma tributaria. Creo que esa es la génesis de lo que está pasando. Pero aquí hubo una proponente de esa génesis, que fue la asambleísta Yesenia Guamaní, integrante del Consejo de Administración Legislativa, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que es la que hace es la que presenta la propuesta para que sea la Corte Constitucional que dirima. ¿Por qué no solamente evaluarla a ella? Le pregunto a usted. ¿Por qué evaluar a todos y no solamente a la proponente? Efectivamente, ahí empieza, digamos, lo que ha colmado el vaso, porque como dije antes, ya han venido dándose irregularidades en el manejo de las prioridades y de los tiempos en el CAL. Sin embargo, Fabricio, esa moción de la asambleísta Guamaní fue aprobada. Y nosotros consideramos que hay que evaluar a los miembros del CAL que la aprobaron. No solamente a la proponente, No sino solo a los a que la la aprobaron. proponente, exacto. Correcto. Jorge Pinto. Gracias, Fabricio. Yo no sé por qué aquí se rasgan las vestiduras. Yo quiero recordarle al asambleísta Jardín que fueron por sus votos que pasó también la ley. Sus abstenciones hizo que pase lo que tenemos ahora. O sea, ¿por qué hoy se oponen a lo que ustedes mismos estuvieron de acuerdo? Se abstuvieron, decidieron no opinar, era más fácil mantenerse a un costado. Yo no sé, políticamente para ustedes era mejor mantenerse en silencio. Hay muchas cosas que podríamos analizar en ese tema. Y Belkis, la afirmación que usted hizo hace un momento es cierto. Lo que se hizo en el CAL, o la determinación en el CAL de la presencialidad, era para absolutamente todo, incluso para las comisiones. Y hay que preguntarle a Ana María Raffo, que es la presidenta de esta comisión, que sesionaron virtualmente, miembro de UNES, ¿por qué lo hizo virtualmente?
y es precisamente porque deben haber tenido un justificativo, lo cual no tuvieron para la noche. En la noche sí no se conectaron con ningún justificativo, ¿no? O sea, hasta ahora nadie justifica por qué no se conectaron en la noche. En todo caso, que explique el asambleísta Harrin, si ellos no se sentían a gusto que sea virtual, a veces uno tiene que hacer su trabajo, le guste o no le guste, y tenían que estar ahí conectados trabajando. Para eso nos paga el pueblo ecuatoriano. Pero esa convocatoria, a ver, Fausto Jarrín decía que hay una resolución del CAL que da cuenta de que las convocatorias virtuales, porque se retornó a la presencialidad, las convocatorias virtuales deben ser motivadas y deben tener una causal o un origen de fuerza mayor. ¿Es así, Jorge? Y si es así, ¿se cumplieron estos presupuestos? Que los asambleístas nos conectemos virtualmente, tenemos que tener una justificación de fuerza mayor. La convocatoria se había reafirmado que sea al 100% la virtualidad. Y por supuesto, si en la mañana ya se conectaron virtualmente y en la noche, asumo yo que la presidenta, y eso hay que preguntarle a la presidenta de la Asamblea si tiene alguna motivación para pensar que no había las garantías para evitar la violencia presencialmente, como ya sucedió el día jueves, y por eso convocó virtualmente. Asumo yo que esa fue su motivación y que entendería para evitar la violencia que ya tuvimos el día jueves se convocó virtualmente. Indiscutiblemente eso tiene que justificarlo la presidenta de la Asamblea. Pero Fabricio, nosotros tenemos que estar ahí, nos guste o no, es nuestro trabajo. Si nos convocan presencial o virtualmente, nuestro trabajo es de estar conectado, dar quórum y seguir con las... Eso nos pagan. O simplemente, como no me... Correcto, asambleísta Pinto. Asambleísta Jarrín, un poco para ya ir concluyendo este espacio, este panel. Bueno, finalmente no se dio el trámite de este cambio en el orden del día que se buscaba el pasado jueves. Ya sabemos lo que ocurrió el fin de semana. No hay convocatoria, en efecto, todavía para una sesión del Pleno. ¿Cómo van a actuar ustedes? Porque entiendo que van a insistir en este propósito de que se conforme esta comisión a la que hacía referencia. ¿Cómo va a actuar UNES y con quién va a actuar? Con esto cerramos. Gracias, Belkis. Una aclaración. Nosotros estamos para trabajar de acuerdo a lo que dice la ley. Nosotros no estamos para asistir a plenos convocados de forma ilegal. La motivación tenía que ser planteada previamente para justificar la convocatoria virtual y eso no se hizo. Lo está reconociendo cuando dice que hay que preguntarle a la presidenta de la Asamblea. Es decir, él tampoco conoce las razones de la convocatoria virtual. Yo no las conozco y yo no asisto a sesiones ilegales. Hablo a título personal y entiendo que así le responderá cualquier miembro de mi bancada. También me acabo de enterar que Ana María Raffo, mi querida compañera, es presidenta de comisión. No sabía que era presidenta de comisión. Yo entendía que el presidente de la comisión es Manuel Medina. No sabía que era Ana María Raffo. Hay que conocer la asamblea también para... Es integrante de la asambleísta. Por supuesto que sí, como los asambleístas de UNES estamos prácticamente en todas las comisiones porque somos la gran mayoría de las minorías, si cabe decirlo así. Nosotros vamos a insistir, por supuesto. Yo estoy ingresando... Como ahora aparecen cambios de orden del día de la nada, como ahora aparecen luego de que uno solicita que se certifique, entonces ahora estoy metiendo una solicitud, de cambio de orden del día, diciendo que se me trate mi solicitud en la próxima sesión, luego de la que tiene que concluir, que seguramente no la van a convocar en los próximos días porque tendría que empezar con el tratamiento de la apelación de la presidencia. Entonces me toca... porque así nos impulsan los que ingresan cambios de orden del día, quién sabe cómo, a solicitar un cambio de orden del día sin número de sesión, porque si no seguramente seguirán apareciendo 4, 5, 6 cambios de orden del día que aparecen mágicamente previos al que ingresó alguien de la bancada de UNES. ¿Esto ya lo hizo o lo va a hacer en estos días? Lo voy a hacer en los próximos minutos. Correcto. Y espero que contemos con el apoyo de todos quienes estamos fastidiados y cansados de las irregularidades que se cometen desde la presidencia de la Asamblea en el CAL. Ustedes en la próxima convocatoria de pleno van a dar quórum, van a asistir, los 47, Fausto. Presencial, por supuesto. Si es virtual, no. Si es virtual, tendrán que justificarnos la motivación tal como establece la resolución. Tiene que ser presencial. Tiene que ser presencial. Si es presencial, van a estar los 47. Pero por supuesto. Correcto. Jorge Pinto, para cerrar, ¿qué conclusión y qué va a pasar esta semana? Corta, ¿no? Gracias, Fabricio. Efectivamente, me disculpo hace un momento.
Me equivoqué en decir que era la presidenta de la comisión. Lo que quise decir es que sí estuvo presente virtualmente como otros miembros de UNES y de Pachacuti y del Partido Social Cristiano. Hay que reconocer cuando uno se equivoca y este fue un error que yo acabo de cometer. Y esta semana hay que seguir trabajando, La sesión no fue ilegal, Fabricio. Yo creo que ahí está Fausto equivocado. La convocatoria de la sesión no es ilegal. De que tienen que justificar porque es virtual, por supuesto, pero ilegal no es. Ilegal es que ustedes no den quórum, Fabricio, y aquí está en la ley, ¿no? Hay también para eso amonestaciones, para las personas que se niegan a dar quórum. Y no se olviden que después de 5 sesiones de pleno, si los asambleístas faltamos injustificadamente y no damos quórum, también hay sanciones que se pueden dar. Tenemos que tener claro eso. Hay que trabajar, dejémonos de pendejadas y comencemos a trabajar. Es el momento de decirles a los ecuatorianos que aquí la Asamblea Nacional está trabajando por ellos y que dejemos de o evitemos dejar de tratar leyes tan importantes como el uso legítimo de la fuerza, que fue lo que pasó ese día. No sé por qué buscaron ese día precisamente para armar todo este complot cuando era tan importante tratar esta ley, que es lo que necesita la Policía Nacional para avanzar con la seguridad en nuestro país. Correcto, Jorge. Gracias por el tiempo a Jorge Pinto, que se ha conectado vía telemática, y a Fausto Jarrín, que ha venido acá a la radio. Muy amable. Gracias por este debate. Gracias. Hubo debate. Gracias, Jorge Pinto y Fausto Jarrín. Hubo debate entre los dos legisladores y está claras las posiciones divergentes entre los dos. Al final, ustedes, queridos oyentes e internautas, tienen la posibilidad de valorar en uno o en otro sentido, porque esa es la naturaleza de este espacio. 8 de la mañana con 1 minuto. Cierro el panel. Caro Cruz. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.